Bendiciones para todos y buenos días. Este es el día que nos ha dado el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Aquí en vivo transmitiendo ya nuestro devocional, esperando que usted haya podido descansar y como siempre saliendo muy temprano hoy al ruedo a atender situaciones. Esperando para darle la promoción o la transmisión, perdón, la alergia se pone interesante, a nuestra transmisión de hoy. Estamos contentos que Dios nos permite amanecer, sí señor, amanecer, ya vamos a pasar la nota, y compartir la palabra de Dios. Usted espero que también tenga una buena mañana y a partir de aquí vamos a en breve comenzar con nuestra transmisión vía internet. Dios te bendiga, hermano Edgar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese frío por Argentina? Nos hace falta por acá, definitivamente nos hace falta por acá. Aquí el calor está bien interesante, bien fuerte. Estamos la semana pasada y la presente en una ola de calor bien interesante. Entonces necesitamos un poquitico de frío por acá para mejorar un poco la temperatura, porque vaya que está bien caliente. Alba Paola, Dios te bendiga. Y como todo está ya listo, porque cada uno vamos camino a nuestro trabajo, comienzo con la transmisión en Instagram, no sin antes desearle a usted un cafecito aquí con nuestro vaso predilecto, traído desde Cancún. Amén. Qué bueno, nuestros amigos de Instagram que ya estamos conectando, Dios les bendiga. Analizando el Salmo 23 desde esta semana, que Dios ha estado hablando en mi vida con el Salmo 23 para compartir con usted. Todos lo conocemos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esa frase brincó a mi pensamiento, a mi mente: aguas de reposo. En lugares, dice la nueva versión, de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará o me conduce. Aguas de reposo. En primer lugar, el Salmo 23 nos proporciona un maravilloso ejemplo del cuidado y la protección de Dios en imágenes que estimulan la imaginación. ¿Ok? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comienza a explicar estas imágenes. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Delicados pastos. Lugares verdes de pasto, dice. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Espero que esta palabra tenga para usted hoy el mismo efecto de paz y refrigerio que ha tenido para mi vida. En nuestra mentalidad contemporánea, como nosotros vemos y analizamos las cosas, el contexto de esta narrativa metafórica a muchos les pudiera resultar desconocido, porque las imágenes del pastor del Salmo 23 se refieren a un ambiente árido e inhóspito del antiguo Medio Oriente, a saber, Israel. Así que cuando el salmista David está expresando Jehová es mi pastor, esto implica que además de ser una metáfora, tiene un significado: Jehová es mi rey. Por lo tanto, este salmo de David está cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es quien lo guía y lo sostiene. Y cuando nosotros vemos en el verso número 2 esa narrativa: en lugares de delicados pastos me hará descansar, aquí hay algo
que en la manera como está escrito o narrado, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me conduce o me pastoreará. El lenguaje de este verso va indicando una acción, ¿ok? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En el idioma hebreo, el texto literalmente dice a la traducción: en pastizales de pasto me hace descansar y sobre aguas de descanso Él me guía. Aquí, en este paisaje árido del Medio Oriente, debemos tener presentes que no abundan tierras con pastos, porque es desierto, no abunda agua, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre en esta nota? El pastoreo es casi que imposible, porque al estar rodeado de un desierto árido, los pastores tenían que caminar mucho, Dios te bendiga, Leida, para guiar a sus rebaños hacia lugares que tuvieran suficientes pastos. Entonces el pastor necesitaba saber de antemano a dónde iba a ir. No podía andar a tientas. ¿Por qué? Porque el sol del desierto podía matar las ovejitas si él se perdía. Entonces, él necesitaba saber a dónde ir. Necesitaba conocer la mejor ruta para llevar a sus ovejas. Y también necesitaba conocer a qué velocidad, a qué marcha debería conducir ese rebaño. Entonces era probable que al cruzar esos terrenos de piedra, áridos, escabrosos, más los peligros de las bestias salvajes, los ladrones en el camino, algunas ovejas iban a salir lesionadas en ese proceso. Esta realidad destaca la grandeza de Dios vista en este mismo verso, porque las frases lugares verdes de pasto está resaltando la abundante provisión de Dios, aunque estemos en medio del desierto. Todo aquel que tiene a Dios, que tiene a Jesucristo en su vida, sabemos que aún estemos pasando en crisis emocionales, espirituales, económicas, la frase lugares de delicados pastos o lugares de verdes pastos resaltan la abundante bendición de Dios para nuestras vidas a pesar de las circunstancias. Entonces esta palabra de lugares de delicados pastos significa tierras con prados verdes, tierras con bendición. Entonces, la adición de hierba fresca, traducida como verde en la nueva versión de la Biblia, destaca aún más la abundancia de provisión, porque no es solamente que hayan pastos, sino además son pastos delicados y son pastos verdes. Esto significa que ha habido lluvia, que ha habido temporada de lluvias que han regado la tierra. Por lo tanto, esta imagen transmite una tierra de pastoreo fresca y abundante. Nada mejor que después de un largo viaje agotador, usted y yo lleguemos a un buen hotel, con buena cama, buen aire acondicionado, toallas limpias, agua fresca, y ese destino de descanso, de solaz, ¿ok? Determina, metafóricamente hablando, que aunque el mundo por el que estamos transitando es árido, inhóspito para los hijos de Dios, con ataques de todas partes, inclusive de los mismos de adentro de nuestra propia casa, dice que la astilla que más aprieta es la del propio palo. No obstante, en la casa de Dios, no obstante, Dios tiene para nosotros
en este trayecto aguas de reposo. Y tenemos que llegar allí por la fe. Dios centra sus acciones cuando Él dice, me hace descansar. Hemos tenido un día muy agobiado, llegamos a casa, nos bañamos, echamos una ducha y vamos a descansar. Decimos, Señor, a tu amado, dice tu palabra, que tú darás el sueño. El ambiente es inhóspito, la lucha ha sido grande, pero tú me harás descansar. Aunque el enemigo se levante contra ti, el Espíritu de Jehová, dice la Biblia, levantará banderas como un poderoso estandarte para que aún en medio de tu desierto, Dios va a hacer y te va a llevar a pastos verdes, de abundancia, de productividad y de descanso. Aquí en este Salmo 23, el pastor del Salmo, a saber Jehová, está guiando soberanamente a David a esta abundancia aún en medio del desierto, dándole un lugar donde descansar. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Dice la Biblia, llene vuestros corazones. Este lugar de descanso en la presencia de Dios. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Definitivamente este lugar es un punto de refugio, un lugar de descanso, de residencia. Y el libro de los Salmos, si hay una palabra que predomina en este libro, es la palabra refugio. Si usted lee todo el Salmo 23, por ejemplo, el verso 5 y 6, hablando de refugio, dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Refugio. Así pues, Dios aún en medio del desierto que estemos pasando hoy, en este instante, en este momento, da provisión, da palabra, da pastos verdes y también da un punto de refugio. Cuando David habla sobre el punto que me llamó la atención en estas mañanas, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese muy bien, las aguas en un río, cuando usted analiza, tienen corrientes subterráneas que mueven de un lado a otro las cosas. Hay corrientes, te dicen, cuidado, no te metas en ese río, porque hay corrientes que tú no las ves subterráneas, pero te jalan. Y ahí es imposible tener reposo. Junto a aguas de reposo. Es un escenario donde el pastor del Salmo, que es tu pastor y mi pastor Jehová de los ejércitos, ha preparado especialmente para dar de beber, lavar y limpiar las ovejas, curar las heridas que pudieron sufrir durante el doloroso viaje. Cuando Dios está hablando con David, le dice, te voy a llevar a aguas de reposo. Está hablando no solamente del alimento y de la tranquilidad que nos produce la palabra de Dios con pastos verdes, sino de la paz que Cristo da. Y la iglesia debe ser un lugar de aguas de reposo. Venga a la iglesia usted siempre con eso en mente. Voy a encontrar alimento fresco para mi alma, pero también voy a tener y voy a estar en aguas de reposo, aguas calmadas, aguas quietas, tranquilidad. No debe ser que una iglesia
sus miembros me refiero, no entiendan que la casa de Dios no es para conflicto ni discusión entre hermanos, que la casa de Jehová es para alimento del alma, pastos verdes, alimento fresco y aguas calmadas, quietas, reposo, aguas de reposo. Y es lo que todos nosotros como pastores buscamos, que la música, la adoración a Dios esté preparada, adecuada, que el ambiente, que la iluminación, que la adoración a Dios de parte de nuestros miembros del grupo de alabanza y adoración, que cada hermano que va a pasar a tener un privilegio tenga en mente eso bien claro, que la casa de Dios es lugar de delicados pastos, lugar de reposo. Y si llegase a existir, porque puede ocurrir, que siempre hay una ovejita que es más saltona que otra y peleona con otra y generando conflicto entre los hermanos, eso no es de Dios. Reposo es en realidad el escenario de las aguas y del lugar. Y recuerde que las aguas hablan y cantamos ese coro. Yo danzo en el río, en las aguas. Y sabe, en el Antiguo Testamento, esta palabra reposo se refiere a Canaán, la tierra prometida, como lugar de descanso. Entonces, este versículo presenta al pueblo de Dios, es decir, a usted y a mí, nos presenta abundante provisión, tanto espiritual como material, que tenemos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando nosotros oramos todas las mañanas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la nueva versión dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Lo hacemos basado en la realidad de que Jesús, nuestro Rey soberano, porque así lo hemos declarado en nuestra vida, es Él el que nos está guiando día a día. Es Él el que está proveyendo todo lo que necesitamos para cada día en esta vida, pero además para la vida eterna. Si usted por casualidad pudiera ser una de las personas conflictivas o que pudiera tener conflictos dentro de la iglesia donde está asistiendo, pídale a Dios que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo ayude. La casa de Dios es para encontrar alimento para el alma y para aguas de reposo. Otra vez se lo vuelvo a decir a todos los hermanos de nuestra congregación y de todas las demás congregaciones, por supuesto, con respeto. No haga negocios con hermanos de ninguna iglesia. No utilicemos la casa de Dios en lugar de delicados pastos y aguas frescas para negocios personales. A Dios no le gusta. Dice, han convertido mi casa en cueva de ladrones. No estoy diciendo que como seres vivos no podamos interactuar para tener gestiones de comercio, pero la casa de Dios es la casa de Dios. Yo he conocido múltiples de situaciones donde miembros de una iglesia entran en negocios personales, no salen bien los negocios por la causa que sea, y luego
ellos convierten a la casa de Dios en lugar de delicados pastos, en lugar de aguas de reposo, lo convierten en un ring de boxeo. Y los que estamos en derredor, que desconocemos, sí, porque muchas veces el último que se da cuenta son los pastores, ni nos damos cuenta de lo que está pasando. Porque nosotros como pastores, hay mucha gente que piensa que tenemos que saber lo que está pasando. Y sí, yo sé lo que está pasando en la iglesia a tenor de lo que la palabra de Dios me manda hacer. Como pastores, yo sé que todos nos preocupamos para tener palabras frescas para la membresía de Dios, porque no es nuestra, para las ovejas de Dios, para los que están a nuestro cuidado. Que la palabra de Dios tiene que llegar a nuestras vidas para luego vendar las heridas, darle fuerzas al cansado, con la ayuda de Dios, sin palabras de inspiración, de fe, porque somos en el momento que estamos predicando la voz de Dios y nos tenemos que preparar con el mensaje de la palabra. Pero en realidad, en cuanto a las situaciones internas o intrínsecas de los miembros, en mi caso personal, no soy un pastor que ando husmeando los negocios de la membresía de la iglesia. No, nunca. Hay hermanos que me dicen, pastor, ayúdeme a orar por esto, y yo oro, ese es mi trabajo. Pero desconozco. Usted acá en mi iglesia jamás encontrará que yo voy a llegar a su casa a visitarlo de sorpresa. No, tampoco. Yo crecí en un ambiente que fue así, donde de repente los pastores en aquel tiempo llegaban y tocaban la puerta y wow, y nadie los esperaba. Y papá me dijo, usted nunca sea así. Usted avise a la persona cuando va a ir, vaya con respeto y nunca llegue con las manos vacías y mucho menos llegue a la hora del almuerzo. Por lo cual esa es mi escuela. Jamás llegaré a la casa de nadie. Oraré por usted, sí. Si usted me pide que ore por algún proyecto o negocio, con la ayuda de Dios lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy respetuoso de la privacidad. Dios mismo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Dios no es invasivo de nuestra privacidad si no le damos la oportunidad. Porque nuestro Dios es un Dios de paz, un Dios de alimento fresco y de aguas de reposo. Pero muchas veces, como les comento, ya yendo camino al cierre, hermanos se colocan a hacer negocios entre ellos. Los términos de la negociación no son claros y por la causa que sea, por A o por B o por C, lamentablemente las cosas no salen bien. Y entonces, otra vez, la iglesia se convierte en un ring de boxeo. Y lo más triste aún es que estos hermanitos, entre comillas, y en conflicto subrayado, pretenden casi siempre que los pastores nos pongamos del lado de uno de ellos. Cada quien quiere colocar al pastor o a los pastores a favor o poner la sardina en su sartén. Tampoco podemos hacer eso. Pastor, me han llegado a mí, el hermanito tal o cual está haciendo X, Y o Z, haga algo. Pero es que la Biblia en Mateo dice lo contrario. Si usted tiene problemas con su hermano, vaya usted y hable con él. Y si no le hace caso, va y búsquelo en presencia de 2 o 3 testigos. Y si no le hace caso, ahí llame a los ancianos de la iglesia. Usted tiene un problema con alguna persona, de acuerdo a la palabra de Dios, es usted quien debe ir a perdonar a su hermano. Y cuando los pastores no hacemos eso, las partes se ponen bravas, porque como siempre, las bases del inicio de la negociación no fue clara, no fue precisa. O sencillamente decidieron una de las partes no continuar con el negocio porque es válido, los contratos no son para siempre. Pero el detalle aquí es que
convertimos la casa de Dios en otra cosa. Y luego esa persona no tiene tal vez la suficiente madurez espiritual para saber que todo se puede arreglar, que todo tiene problemas. No puede. La Biblia dice: no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Pero luego entonces, lejos de arreglar esa situación, optan por irse de la iglesia. Fíjese cómo todo llega a desencadenarse de una manera tan inapropiada por no entender que la casa de Dios, de acuerdo al Salmo 23, es un lugar de delicados pastos, es un lugar de aguas de reposo. Y que nosotros no debemos bajo ningún concepto tomar ese lugar de delicados pastos, ni ese lugar de aguas de reposo para hacer negocio entre nosotros. No, a Dios no le gusta. No se olvide que Dios va a proveer para nosotros. Así como Él cuida de las aves, cuidará de usted también. Dios, Jesucristo, es el buen pastor. Triste del caso es cuando nosotros como pastores no investigamos y comenzamos a recibir miembros de otras iglesias sin saber la problemática. Cuando alguien aparece en mi iglesia que no es miembro de mi iglesia, aparece 1, 2 o 3 veces. Ya la primera vez le digo: hermano, ¿qué hace por aquí? Su pastor lo sabe. No, vine a visitar a un hermanito. Esos hermanitos que andan brincando de iglesia en iglesia, que no han puesto, como el Salmo 1 lo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Son un grandísimo y grave peligro. Aún nosotros como pastores estamos bajo autoridad. En el caso, por ejemplo, de la organización para la que soy ministro, United Pentecostal Church International, tiene nuestro New York Metro District y ahí estamos siempre trabajando en armonía con todos los pastores. Tenemos jurisdicciones y tenemos áreas en las que nos desenvolvemos y trabajamos siempre en armonía para no visitar ni siquiera uno el miembro de otra persona. Si usted tiene un pastor, no me llame para que yo lo visite. Y si tiene detalles o problemas en la iglesia donde usted está asistiendo, es mejor que usted los arregle primero antes de venir a visitarme. Porque la Biblia dice que sus obras con ellos siguen. A donde usted va a llevar el problema. Entonces mejor arregle el problema. Porque en el cielo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer en el cielo? No hay 2 cielos. Usted que se fue por la causa que haya sido de la iglesia que se haya ido, sin arreglar sus problemas, sus inconvenientes con la persona, ¿usted piensa así que usted va a entrar al cielo? Bueno, yo le invito a leer la Biblia. Le invito a leer la Biblia porque la palabra de Dios nos dice algo diferente. Amén. Y hoy, con toda la calma se lo digo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos debe ayudar a resolver esas situaciones. Por supuesto, nosotros como pastores no estamos, ¿cómo hacemos? No podemos cerrar las puertas de la iglesia, pero sí podemos decirle a la persona: hey, hermano, ¿de dónde viene usted? ¿Quién es su pastor? ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar, resuelva sus problemas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice en Isaías 43, versos 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero aclararte algo en este verso, para que entendamos lo siguiente. Ya cerrando
y como decimos en mi país, Venezuela, una ñapita en esto. Permítame remarcarlo otra vez porque en esta Biblia no lo tenía marcado. La palabra de Dios nos dice que cuando pases por las aguas, Él estará contigo. No está diciendo que no, que Él te va a quitar de las aguas. No, tú vas a pasar por las aguas, pero Dios estará contigo. Y si pasas por los ríos, vas a tener que cruzar tus ríos, pero no te vas a ahogar, no te anegarás. Escúchame, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, pero tú tendrás que pasar el fuego. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Que tu vida, que tu hogar, que tu iglesia sea esas aguas de reposo. No convirtamos la casa de Dios en negocios personales, ni para negocios personales. Mi consejo, no haga negocios con nadie de la iglesia. La iglesia es para adorar y bendecir a Dios. Papá me decía, si usted va a hacer un negocio con alguien de la iglesia, tiene que estar dispuesto a que, aunque las cosas salgan mal, vas a pagar más a quien tú invites de la iglesia a trabajar. Si a la persona por el día de trabajo le están pagando 100, tú le vas a pagar 200. Y si las cosas salen mal, usted se va a quedar tranquilo. Eso dijo mi padre. Si usted cree que puede manejar eso de tal manera, hágalo. Si no, no contrate a nadie de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Usted dirá, pero pastor, entonces yo no puedo tener negocio con los hermanos de mi iglesia. Mi casa, casa de oración será llamada. Mantengamos el respeto por la casa de Dios. Otra vez, y esto va con los miembros de mi iglesia. Y cuando digo de mi iglesia me refiero al punto de gerencia, no me refiero al punto de propiedad, porque la iglesia es de Dios. Pero a los hermanos que asisten a nuestra iglesia siempre les recomiendo, tengan mucho cuidado. Porque entonces, cuando los negocios no salen bien, pretendemos convertir la casa de Dios en el ring de boxeo para dirimir nuestros problemas, para pasar factura, para cobrarle a la gente. Cuando comenzaba mi pastoreo acá en la ciudad, había un hermano que él vendía perfumes. Y a cada caballero de la iglesia o hermana de la iglesia, él le colocaba un perfume. Y el día domingo, él llegaba con su cuadernito, tomaba notas, ¿ok? Y pasaba por donde cada hermano y le decía, hermano, usted tiene el perfume tal y tal y tal y tal y tal, y comenzaba a cobrarle. Un día le dije, hermano, eso no está bien. La casa de Dios no debe ser para eso. Bueno, él y toda su familia se fueron de la iglesia. Es libre, nadie está obligado a estar en la iglesia. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. No bastará que diga, oh, el pastor Estupiñán no tiene amor. Sí, yo tengo celo por la casa de Dios y ese es mi trabajo. Plantearle a la gente que la casa de Dios no es para. Que la casa de Dios solamente la utilizamos como el punto de alimento espiritual, lo utilizamos como el punto de aguas de reposo, lo utilizamos como ese punto de convergencia. Y finalmente, si usted hace negocios todavía a partir de lo que le estoy explicando, entonces tengamos el valor para poder resolverlo sin que nadie salga afectado, aún a expensas de que el afectado sea uno mismo. Recuerde, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará.
que la iglesia sea esa agua de reposo. Nos despedimos de nuestros hermanos de Instagram. Dios les bendiga. Y para nuestros hermanos de Facebook, feliz mañana para todos. Vamos saliendo porque la vida avanza y que Dios nos permita vernos en nuestra próxima transmisión. Nuestra vida está en las manos de Dios. Jehová es nuestro pastor y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque Dios está con nosotros. Feliz día para todos.